¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Continuamos con el tercer tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Goldreich y Ouspensky. Nos quedamos en la página 112, el estudio de las asociaciones mecánicas. El cambio de ser depende del trabajo interior sobre sí mismo. Nadie puede cambiar su ser sin trabajo interior, porque a menos de separar a sí mismo de su nivel de ser, no puede cambiar, y toda separación depende de la observación del propio ser. Por ejemplo, la ciencia no puede cambiar el nivel de ser de la humanidad o el nivel de ser de un solo hombre. La ciencia es algo externo relacionado con el estudio del mundo exterior. Pero la observación de sí es una cuestión de estudio interior, el estudio de uno mismo. Hemos hablado recientemente sobre el estudio de la falsa personalidad en uno mismo, el estudio del yo imaginario, y la última vez nos hemos referido al estudio de las actitudes y los topes en uno mismo. Esta noche, entre otras cosas, hablaré sobre el estudio de las asociaciones en uno mismo. Todos nosotros tenemos en nuestra persona gran número de asociaciones puramente mecánicas que conectan los diferentes centros de diversas maneras equivocadas. Esas asociaciones pertenecen a nuestra psicología adquirida y así a nuestra personalidad. Podemos imaginar a esas asociaciones como si estuvieran compuestas por una red colocada sobre los centros y conectándolos de diversas maneras. Cada vez que una cadena de asociaciones es tocada en un punto, el estímulo hace que toda la cadena de asociaciones se vuelva activa. En el estudio de las asociaciones es preferible empezar con el centro intelectual. Si se admite cierto pensamiento en la mente, hará sonar, por así decir, el centro emocional y todos los demás centros, y así producirá automáticamente ciertos sentimientos, ciertos movimientos y ciertos apetitos. Todo ello pertenece a nuestra mecanicidad. Uno de los principales objetos del estudio de sí mediante la autoobservación es el de observar nuestra maquinaria. Exige mucho tiempo el entender que lo que se toma como uno mismo es en realidad una máquina. El trabajo consiste en separarnos de esa maquinaria. Las cadenas de asociaciones habituales forman una parte muy fuerte de esa maquinaria. Si ha logrado cierto grado de observación de sí, lo cual significa al mismo tiempo el poder de ver la propia maquinaria, será capaz de estudiar las sendas asociativas entre los centros. Esto es, cómo una cosa hace sonar otra de un modo por completo automático. En nosotros los centros están muy mal conectados unos con otros debido a las asociaciones. Acabo de decir que es preciso estudiar por medio de la observación cómo obran automáticamente las asociaciones, cómo un pensamiento puede poner en movimiento a toda la cadena de asociaciones y llevar a ciertos resultados. Es también posible estudiar las asociaciones desde el lado del centro motor. Por ejemplo, empieza a andar rápida, impacientemente, y al punto una serie completa de emociones y pensamientos se presentan automáticamente. Esta maquinaria asociativa puede ser estudiada desde el lado intelectual o desde el lado motor. Por ejemplo, el estar sentado en cierta postura hace surgir automáticamente ciertas asociaciones que afectarán al centro emocional y al centro intelectual, a saber, los sentimientos, los estados de ánimo y las corrientes de pensamientos. Si se tiene presente que los centros no están libres y no trabajan de un modo correcto debido, en parte, a todas esas asociaciones mecánicas que se han adquirido, y si es capaz de observarse a sí mismo, se divertirá a menudo al advertir de qué modo alguna cadena de asociaciones que surgió accidentalmente trata de apoderarse de usted y hacer que se identifique con ella. Si lo advierte, verá que al cabo de un tiempo esas cadenas de asociaciones automáticas pierden su poder sobre usted.
y eso significa que ya es menos máquina que antes de empezar el trabajo sobre sí. Como se dijo, las asociaciones forman una red en torno de los centros. Esta red se adquiere gradualmente desde los primeros años de vida. De resultas de ella, los centros no pueden trabajar correctamente. Es decir, no pueden ejecutar su propio trabajo. En consecuencia, las impresiones provenientes del mundo exterior no pueden caer en el lugar exacto. Se conectan con cosas en donde no deberían producirse conexiones. Cuando se da uno cuenta hasta cierto punto de la propia mecanicidad y que uno está encadenado a una máquina que no es en absoluto uno mismo, se podrá ver cómo la propia vida, entre otras cosas, fue gobernada por las asociaciones automáticas. Ya está separado uno hasta cierto punto de sí mismo tal como se creía ser. Esto es realmente un gran progreso en el trabajo interior sobre sí mismo. Es asimismo progresar hacia el recuerdo de sí, porque como es sabido, una de las primeras experiencias del importante significado del recuerdo de sí radica en la comprensión de la propia mecanicidad. Ya no se es más la propia máquina, sino otra cosa. Ya no se necesita más tomar todas las cosas así como siempre se lo había hecho, porque se es otra cosa. Pero entender que ya no se es la propia mecanicidad, ni la falsa personalidad, ni el yo imaginario, ni las actitudes negativas, ni las asociaciones establecidas, siempre lo acompaña una sensación de dolor. O, como lo dijo una vez el señor Ouspensky, un sentimiento amargo. Y en cierta oportunidad dijo que escasas personas podían soportar ese dolor o sentimiento amargo acerca de sí mismas y por eso preferían recaer en lo que siempre habían sido. Agregaré al mismo tiempo que ese sentimiento de dolor o de actitud está también acompañado por un sentimiento de libertad, un sentimiento de asombro por haber sido siempre el esclavo de toda esa maquinaria a la que se imaginaba ser el verdadero sí. Cuando se tiene en la mente nuevos pensamientos, nuevas maneras de pensar establecidas por el trabajo, se empieza a rehuir las asociaciones mecánicas que se originan en el centro intelectual. Esos nuevos pensamientos, esas nuevas ideas que el trabajo nos enseña, nos otorgan una nueva manera de pensar, una nueva mente. Y esa nueva mente logrará eventualmente establecer conexiones correctas entre los centros si se les deja suficiente tiempo. No veo cómo es posible romper las asociaciones mecánicas sin un juego completo de nuevos pensamientos, de ideas y eventualmente una nueva comprensión. La vida conecta a la maquinaria de un modo enteramente equivocado. Hace que las gentes adopten parcialidades políticas, parcialidades religiosas y cosas parecidas. Pero las influencias del trabajo producen en una persona asociaciones por entero nuevas, conexiones por completo nuevas. El trabajo se propone hacernos pensar de una nueva manera, y esto significa que ya no se puede pensar más como se lo hacía antes. Si no podemos pensar como antes, multitud de cadenas mecánicas asociativas serán quebrantadas. Es el momento oportuno para hacer algunas observaciones acerca de las cadenas mecánicas de asociaciones y les agradeceré que hagan algunas observaciones sobre las asociaciones puramente mecánicas que han observado en ustedes. Bueno, pues aquí termina el comentario. Vamos a continuar en la página 114 con el comentario nota adicional sobre la falsa personalidad. Y acabamos de leer el estudio de las asociaciones mecánicas. ¡Wow! Claro, es que si estamos hechos de actitudes y de falsa personalidad, es porque obviamente todo a lo que nos enfrentamos, inmediatamente que surge un pensamiento, ya sea de celos o de amor o de, digamos, de desamor, ¿no? O de envidia, o de recelo porque no te tomaron en cuenta, o de preocupación,
siempre salta y entonces viene de un 0 a un 10 o a un 20 o a un 30 cuando comienzan las asociaciones, ¿no? Cuando comienzas a percibir, por ejemplo, por decirles algo, ¿no? Yo salgo con una persona y estoy muy bien, estoy muy a gusto, y entonces de repente me hace un chiste, ¿no? Con relación a mi persona. Entonces, no sé si en otros capítulos les he platicado, pero mi padre, en paz descanse, era una persona que siempre se estaba burlando de ti. Era como un niño chiquito, ¿no? Entonces, si tú le decías, lo ibas a visitar y le decías, ay papi, ¿cómo estás? Y todo, entonces estaban con otras personas ahí en la sala, y te decía, ¿y sí sabes, sí sales en la telenovela de Duelo de Pasiones? Sí, papi, estoy grabando la telenovela de Duelo de Pasiones. Pues quién sabe cuando salgas, porque siempre que la ponemos tú nunca estás. Y soltaba la risa, ¿no? Y tú sentías que te querías morir porque se estaba burlando de ti, ¿no? O por ejemplo te decía, ¿y sí vendes tu show? Sí, papi, pues es un show muy bonito con 2 bailes, pero ¿sí lo vendes? Porque pues, ¿será que sí hay alguien que te lo compre? Y se reía, ¿no? Mira, entonces verdaderamente parece que es tu peor enemigo, ¿no? Entonces eso lo viví yo toda la vida, porque se burlaba y se burlaba y se burlaba, ¿no? Entonces, por decirles algo, si yo salgo con una persona y de repente hace un chiste a mis costillas, aunque esa persona sea un pan y lo haya dicho con toda la buena intención, a lo mejor de pasar un buen momento, o bueno, ¿no? Soy jarrito de Tlaquepaque, ok, yo también de repente hago un chiste de alguien o lo que sea, ¿no? Pero inmediatamente mi punto de intelectualidad me manda a las asociaciones con las burlas constantes que me hacía mi papá, sin saber, a lo mejor hace cara de extrañeza, voy a voltear y voy a decir, a mí no me estés haciendo chistes, ¿eh? De mí no te estés burlando, por favor. Porque si lo dijiste para estarte burlando, no me parece, ¿eh? Entonces hasta la persona, pues yo creo que se va a abrir los ojos y se va a asombrar, porque estábamos pasando un momento agradable y todo, y a lo mejor hizo cierta observación en tono de chiste, ¿no? Que yo, si no hubiera tenido esa asociación, pues a lo mejor también me río, ¿no? Sí, qué barbaridad, traigo unas pestañotas que parecen las de un personaje cómico, ¿no? Ja, 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 ¿no? Por decirles un ejemplo que no ha sucedido, digamos, pero si llega a suceder, si yo lo asocio con eso, inmediatamente salto. Si yo no me doy cuenta que el tren de asociaciones que estoy teniendo me puede llevar hasta pararme de esa mesa y decirle no te quiero volver a ver en mi vida, ¿eh? Porque no eres el tipo de persona para mí. Por un comentario, ¿no? Y me voy y nunca jamás vuelvo a ver a esa persona, ¿no? Entonces nuestras asociaciones forman parte de nuestras actitudes, forman parte de nuestros rollos mentales, forman parte de nuestra personalidad y luego saltan hacia lo que mecánicamente, ya casi sin pensarlo, vamos a decir o vamos a contestar o vamos a hacer, ¿no? Miren, a mí me pasa, amigos, que por ejemplo, las personas cuando uno va a hacer un show o cuando está en una obra de teatro, que generalmente te esperan afuera del teatro, lo que sea, para gentilmente pedirte una fotografía, suelen ser casi siempre todas muy respetuosas y te piden la fotografía y todo, ¿no? Pero de repente se te acercan y te agarran el brazo, ¿no? Hubo un señor en una ocasión que me agarró el brazo y le dije, suélteme, nada más no me toque. Yo le doy todas las fotos que quiera, pero no me esté empujando ni me esté zarandeando. Porque el señor me agarró, me dijo, vénganse, vamos a tomar la foto. Le dije, no, a ver, permítame, vamos a ponernos de acuerdo todos, ¿me permite, por favor? Entonces, fíjate, ahí sí yo no sé, porque mi papá ni mi mamá, ni nadie me pegó en mi vida, ¿eh? Nunca me pegaron, bendito sea Dios. Siempre me dijeron con palabras, claro, me volteaba a ver mi mamá con ojos de lanza cuando estábamos en una reunión y yo ya me quedaba quietecita a los 7, 8 años, ¿no? Mamá tremenda con su mirada, ¿no? Pero nunca me pegaron, ni nunca me trataron mal, ¿no? Entonces yo no sé si es de otra vida o algo, pero yo inmediatamente que me tocan o algo, volteo motor, con mi centro motor, ¿no? Y me defiendo, ¿no? Lo hago instintivamente, ¿no? Entonces, si las asociaciones
y más bien aquí las que nos interesan son las mentales, ¿no? Las podemos observar. Entonces ya, un momento dado, si llegamos a salir y si nuestra pareja, que es tan linda y que es tan buena, de repente hace una broma que tiene cierta relación contigo, recordemos que no somos nada. Recordemos que uno también de repente hace bromas y nadie se molesta por eso, bueno, o a mí no me ha pasado que nadie se moleste por eso. Entonces hay que ser tolerantes, hay que sentirse nada, hay que burlarse uno de sí mismo y aprender a hacerlo. Porque si no, entonces la personalidad, la falsa personalidad operante en ti, te va a hacer inmediatamente reaccionar bajo el tren de asociaciones que estás haciendo para inmediatamente decir algo que muy probablemente la mayoría de las veces sea algo negativo o algo hiriente o algo en defensa tuya, que las personas a lo mejor ni se esperan eso, porque la cuestión es que tú estás asociando, ¿no? Inmediatamente te defiendes porque hay una asociación previa que ya te hizo daño o que ya te lastimó, y a lo mejor no es el caso de lo que está pasando en el presente, ¿no? Entonces ya es una reacción mecánica, ya es una reacción a la que te llevan las asociaciones que tú tienes en tu mente hacia determinadas cosas, hacia todo. Nosotros intuitivamente o mecánicamente asociamos, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer un stop, a ver, ok, ahorita me está diciendo esto, a ver, si empiezo con mi tren de asociaciones voy a intentar pararlas, porque ahorita lo importante es lo que está pasando en ese momento. Ahora, si realmente en ese momento la gente te está insultando, pero ya, ¿no? Digamos, con una certeza de qué es lo que está pasando, pues ya si le dices, oye, por favor, respétame, porque yo no te estoy faltando el respeto. Entonces, ¿de qué se trata esta conversación? O lo estoy entendiendo mal. Pero tratar de percibirlas realmente en lo que está pasando en el hoy, en el ahora, ¿no? No en las asociaciones pasadas, ¿no? Esto está muy interesante porque no lo percibimos, ¿no? Inmediatamente, mira, mi mamá, por ejemplo, siempre me ha dicho y me había dicho durante todo el tiempo, ¿no? Tú no estás hecha para casarte, me dice, tú no estás hecha para casarte, tú eres muy, muy libre, ningún hombre es digno, todos los hombres son un asco, entonces tú verdaderamente siempre vas a estar sola, siempre vas a estar con tu autonomía. Qué padre, porque tú subes y bajas y no le tienes que rendir cuentas a nadie. Fíjate. Entonces yo toda la vida que estoy tratando de estar con una pareja, de dedicarme realmente a él, de amarlo, me viene ese cúmulo de asociaciones de lo que ella me decía, apoyadas en lo que ella vivió, que mi padre siempre la engañó con un montón de mujeres, ¿no? Entonces más todavía se aferran en mí, ¿no? Ten cuidado con este hombre, no lo quieras completamente, porque quién sabe más adelante, ten cuidado. Entonces toda la vida, fíjate, están esas asociaciones en mí, impregnadas, cuando yo las debo de borrar y de dejar entrar lo nuevo que me va a pasar, sea bueno o sea malo, pero sin asociaciones, ¿no? Porque si no, ya estoy yo, determinando lo que voy a hacer o lo que voy a decir según lo que yo estoy asociando, ¿no? Entonces es bien interesante poderlas observar, poderlas detener para darle pie a una reacción pura, a una reacción lo más que se pueda sin asociaciones, realmente percatando y percibiendo el momento que estamos viviendo como es, ¿no? Obviamente muy conscientemente dándonos cuenta de lo que está pasando, pero tratando de observar si estamos asociando o no, que generalmente son asociaciones negativas, con lo que nos está pasando. Pues qué maravilla, ¿verdad, amigos? Qué interesante, porque a veces uno ni se da cuenta, ¿no? Ni te das cuenta, es tan mecánico lo que hace uno, que sí, como dicen aquí al principio, somos una máquina. Pero bueno, estamos intentando dejar de serlo, ¿verdad? Gracias, amigos, por acompañarme. Nos vemos en una próxima lectura.